Dios te bendiga, mi querido amigo. Bienvenido a este espacio de estudio de la Biblia, reavivados por su palabra. Hoy nos corresponde leer el capítulo 26 del libro del Génesis. Una historia un poco triste por el error que comete Isaac y también por ver la maldad que empieza, o más bien, que sigue desarrollando su hijo Esaú. Este hombre que en el capítulo 25 vemos cómo desprecia la primogenitura. No quiere tener nada que ver con la responsabilidad espiritual, con obedecer los mandamientos de Dios, sino más bien hace las cosas para amargar a sus padres. Y esto es lamentable. Pero vamos a estudiar el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y es algo parecido a lo que sucede en el capítulo 12 de Génesis, cuando Abraham también tiene que irse a Egipto. Solo que en esta ocasión Dios le dice a Isaac que no vaya a Egipto. Ahora, este Abimelech que se presenta aquí no es el mismo del tiempo de Abraham, es otro, solo que llevaban el mismo título. E Isaac se va hacia allá y dice el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y empieza el nuevo mensaje de Dios, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia, dice el versículo 4, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Qué maravilloso mensaje el que recibe Isaac, ese mismo mensaje que Dios le da a Abraham. Ahora, la promesa dada a Abraham sigue vigente y Dios se la recuerda a Isaac. Y esta es la primera revelación de Dios a Isaac que es registrada en la Biblia. Interesante, este mensaje que Dios le da. Por la obediencia de los padres, los hijos pueden ser bendecidos. Esto lo resalta muy bien la palabra del Señor y lo enfatiza también la sierva de Dios, Elena de White. La obediencia de los padres y la rectitud de los padres y la entrega de los padres a Dios traerá bendiciones también a sus hijos. Por otro lado, la desobediencia hará que también sus hijos sean afectados. Por eso, padres, ustedes tienen una grande responsabilidad: moldear el carácter cristiano en sus hijos, para que esos hijos cuando crezcan puedan ser fieles servidores de Dios. Por eso Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios ahora le dice a Isaac esa misma promesa que le dio a Abraham, pero resulta que Isaac comete un error, comete una equivocación, y es la misma equivocación, el mismo error que comete su padre Abraham. ¿Cuál fue? Dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. El mismo error que comete Abraham allí en Egipto también, por el mismo temor. Y tal vez esta historia la conocía Isaac, pero quizá Abraham no lo persuadió para que él no fuese a cometer este error, o no conocemos los motivos. Sin embargo, Isaac mintió también, así como su padre lo hizo. Y me llama la atención lo que dice el comentario bíblico adventista: con cuánta frecuencia los pecados de los padres se perpetúan en los hijos. Interesante. Por eso, padres, cuiden muy bien lo que hacen, porque mira, tú puedes decirle muchas cosas a tus hijos, pero tus hijos no van a hacer lo que tú les dices, van a hacer lo que tú haces. Si tú dices a tu hijo, no fumes, tu hijo sabe que fumar es malo, que fumar le hace daño, pero si tú fumas, tu hijo va a fumar, aunque sepa que fumar le hace daño, aunque conozca todo lo que hace el cigarrillo en el organismo, aunque lo conozca aún muy bien porque tú se lo has explicado. Sin embargo, él hará lo que tú haces, no tanto lo que tú dices. Por eso cuiden muy bien las cosas que hacen, para que le den un buen ejemplo a sus hijos. Isaac cometió el error, sin embargo, no se quedó allí, y esto es lo interesante y lo hermoso de Dios. Aunque nosotros nos resbalemos, aunque nosotros nos equivoquemos, aunque nosotros caigamos, Él nos ayuda a levantarnos.
Él no nos deja caídos, Él nos da fuerzas para levantarnos nuevamente y para continuar. Y Él estuvo con Isaac, Él lo ayudó también. Dice el versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces mira que ellos también conocían y tenían claro que el adulterio era pecado. Y esto aparece en la ley de Dios. Por eso es importante tener claro, querido hermano, que los 10 mandamientos siguen vigentes todavía. Existían antes que apareciesen allí registrados en las tablas de la ley dadas a Moisés en Éxodo capítulo 20. Antes de esto ya existían los mandamientos de Dios, porque fueron dados a la humanidad, no a los israelitas, como hoy en día muchos atacan y muchos dicen que es que los 10 mandamientos fueron para los israelitas. Pero ya como el pueblo de Israel terminó, ya como el pueblo de Israel acabó, entonces también los mandamientos acabaron. Querríamos decir entonces que el pecado no existiría, porque Romanos 7 dice que la ley nos da el conocimiento del pecado. O sea, sin ley no hay pecado. Es claro, querido hermano, que la ley existe y está vigente todavía, porque su función es mostrarnos el pecado. Sin embargo, Dios protegió a Isaac, Dios protegió a su esposa y Dios protegió al pueblo donde estaba Isaac. Dios estaba con Isaac y así lo hacía prosperar y hacía prosperar a aquellas personas con las cuales habitaba Isaac. Y esto es interesante, querido hermano, también, porque nosotros los hijos de Dios somos bendecidos, pero también debemos ser agentes de bendición para las demás personas. Y pueden seguir leyendo allí el texto bíblico y te invito para que lo hagas y te des cuenta la forma en cómo Dios bendijo a Isaac, al punto que los filisteos empezaron a tener rencillas o a tener envidia más bien de Isaac porque él iba prosperando mucho. Entonces Abimelech dijo a Isaac, versículo 16, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Interesante, tuvieron miedo de él. Ahora Isaac se fue y Dios lo siguió bendiciendo de allí en adelante porque él continuó con la obediencia a él. La obediencia, querido hermano, trae como consecuencia las bendiciones. Pero si tú desobedeces a Dios, no podrás obtener nada bueno. Tercera de Juan 2 dice el Señor Jesús, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperas en la parte espiritual. Dios desea tener hijos triunfadores, hijos que prosperen en todas las cosas, pero por la obediencia a Dios podemos obtener esa prosperidad. Y así le pasó a Isaac y él siguió prosperando de allí en adelante. Sin embargo, versículo 34, lo triste de la historia. Y cuando Esaú era de 40 años, dice, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Triste esta situación. Estas dos mujeres, dice el comentario bíblico adventista, como el hebreo claramente lo indica, llegaron a convertirse literalmente en amargura de espíritu para los padres de Esaú. Su proceder perverso y malo, su religión idolátrica y su carácter falto de espiritualidad y frívolo fueron causa de dolor para Isaac y para Rebeca. Este triste mundo no conoce un pesar mayor que el que pueden provocar los hijos. Tal vez esté hablando para un hijo que está siendo rebelde. Es el momento que vuelvas a los caminos del Señor y no hagas que tus padres tengan dolor a causa de esas decisiones que tomas. Mira lo que dice Elena de White con respecto a los hijos que le causan tristeza, que le causan amargura de espíritu a sus padres. Aquel hijo que quebranta este mandamiento, dice Elena de White, nunca entrarán en la tierra nueva, en la cual podrían vivir eternamente, a menos que se arrepientan de su pecado y reformen sus costumbres y su carácter mediante la gracia de Cristo. Los que no respetan y aman a sus padres no respetarán ni honrarán a Dios. Los que no soportan la prueba,
Los que no honran a sus padres temerosos de Dios no obedecerán a Dios y por lo tanto no pueden esperar entrar en la tierra prometida. Esto es muy delicado, querido joven, querido hijo. Debes valorar, debes respetar, debes honrar a tus padres. Mira lo que dice ella también, Elena de Quay. El corazón de vuestros padres siente tierna simpatía hacia vosotros y podéis retribuir su amor con una fría ingratitud. Ellos aman vuestras almas, quieren que seáis salvados, pero ¿no habéis despreciado con frecuencia su consejo y hecho vuestra voluntad vuestro gusto? ¿No habéis seguido vuestro propio criterio independiente cuando sabíais que tal conducta terca no tendría la aprobación de Dios? Muchos padres han bajado al sepulcro acongojados a causa de la ingratitud y falta de respeto que sus hijos le mostraron. Todo esto es una gran realidad, querido hermano, y es lamentable ver la amargura tan grande que le producen aquellos hijos desobedientes e ingratos a sus padres, así como lo hizo Esaú. Si estoy hablando para un hijo que ha hecho esto en su padre, es el momento de restaurar esa relación. Es el momento de pedir perdón. Es el momento de restaurar tu vida, porque así no podrás entrar al reino de los cielos. No importa si estás ya avanzado de edad. Si tu padre está vivo, entonces trata de restaurar esa relación y busca la aprobación y el perdón de Dios. Recuerda que el que honra a padre y a madre podrá tener largos días en la tierra que Dios nos dio y al final tendremos la vida eterna. Esto es el consejo que nos da Génesis capítulo 26. Obedezcamos a nuestros padres, seamos obedientes a ellos, honremos a nuestros padres y Dios nos prosperará así como prosperó a Isaac, y Él estará con nosotros y nos bendecirá abundantemente. Que el Señor esté contigo. ¡Feliz día!